Entonces, en casi todos los recién nacidos se puede presentar, vamos a recordar algo de ictericia fisiológica, se puede presentar en casi todos los bebés, en un 60-70% hemos mencionado, ¿no? Hay una elevación de la bilirrubina no conjugada durante la primera semana, se resuelve en forma espontánea algunas veces y nunca se presenta antes de las primeras 24 horas. Entonces, la bilirrubina no conjugada no debe pasar más de 12.9 o 13 miligramos en el recién nacido a término y en el prematuro 15 miligramos. Y la velocidad de ascenso no debe ser mayor a 5 miligramos por día, ¿sí? Y también, como algo muy importante, la bilirrubina conjugada no debe pasar o sobrepasar los 2 miligramos. Entonces, solo para recordar, la bilirrubina puede durar en el recién nacido a término la primera semana, en el pretérmino 2 semanas y en el recién nacido a término con lactancia materna exclusiva, ¿cuántas semanas? En el recién nacido a término con lactancia materna exclusiva, ¿cuántas semanas dura la ictericia? 3 semanas, ¿sí? Entonces, la ictericia fisiológica, recordamos, inicia usualmente al tercer día, luego de las primeras 48 horas, su pico máximo nacional al cuarto o quinto día. En el prematuro puede incrementarse más o puede demorar un poco la manifestación, demorar un poco más. En el término dura una semana y en el pretérmino 2 semanas, ¿no? Entonces, lo que ya hemos visto, el mecanismo de acción de la bilirrubina o cómo se produce. Entonces, la vida media del glóbulo rojo neonatal es de 60 a 90 días y esto incrementa el riesgo de bilirrubina. La membrana del glóbulo rojo también es frágil, incrementando el riesgo de bilirrubina y obviamente mayor volumen de glóbulos rojos. Entonces, la presencia o el incremento de los eritrocitos unidos con policitemia tiene mayor riesgo de ictericia. Entonces, es un cuadro para orientarnos más o menos en qué momento iniciamos nosotros fototerapia y en qué momento iniciamos el sanguíneo-transfusión. Fototerapia, rápidamente podemos iniciar en los primeros días. Si se inicia la ictericia en las primeras 24 horas, inician rápidamente la fototerapia con la posibilidad de sanguíneo-transfusión en prematuros con valores de 10 a 12 miligramos. Entonces, este gráfico más o menos nos orienta y es más o menos lo que extrapolado de lo que vemos en las tablas de Butanib con factores de riesgo para ver si iniciamos fototerapia o sanguíneo-transfusión. Entonces, recordamos que el Kernicterus es una manifestación crónica de la encefalopatía por bilirrubina. Entonces, esto se produce por el pasaje de la bilirrubina hacia el cerebro, lesionando por necrosis. Y las regiones que más afectadas son los ganglios basales, el hipocampo, la sustancia negra y los núcleos de los pares craneanos. Entonces, no esperamos que tenga Kernicterus para tener lesión del sistema nervioso central o lesión de algunas células del sistema nervioso central. Hemos mencionado que puede lesionar algunas células que son responsables de la audición. Entonces, no esperen que el niño sea encefalopático para quedar de repente con hipoacusia. Es por eso la importancia de hacer siempre seguimiento. Todo niño con ictericia debe hacer ese seguimiento con potenciales evocados auditivos. Entonces, en la encefalopatía por bilirrubina se tiene una fase aguda, una fase crónica. Algunas veces no sobrepasa la fase aguda, o sea, es tanta la lesión neurológica que algunos niños no sobreviven la fase aguda. Cuando pasan la fase aguda, bueno, los niños quedan con secuela neurológica, que es el Kernicterus. Kernicterus es la manifestación crónica del bebé con encefalopatía. Entonces, la fase aguda, ustedes pueden ver niños donde hay alteraciones neurológicas como succión pobre, hipotonía, letargia, ¿no? Cierto grado de estupor, incluso las convulsiones. En la fase 2 ya aparece en la posición bastante característica que es el opistótonos, puede fiebre, hipertonía ya de los músculos extensores del cuello. Y en la fase 3 el bebé es hipertónico, ¿no? Lo que ustedes conocen como opistótonos, ¿no? Entonces, una foto del niño con Kernicterus. Esta es otra foto, está en hiperextensión, el niño con hiperextensión. Ven en esta foto que el bebé es encefalopático. ¿Qué llama la atención para la encefalopatía en este niño? Ven, observan algo para que les pueda orientar como encefalopatía, aparte de la hiperextensión. ¿Cómo es el recién nacido? ¿Cuál es la posición o la postura del recién nacido? Es en cuadriflexión. El niño está en cuadriflexión. Siempre recuerden, el bebé está así, ¿no? Flexionando los brazos y flexionando las piernas. Y ese bebé no tiene nada de cuadriflexión. Está flácido, está caído. Es una posición en batracio.
¿no? Los piecitos y las manitos están caídas y sobre la superficie. Si encuentran un niño con los miembros pegados a la superficie, lo más probable es que esté encefalopático, ¿no? Entonces, encefalopatía con Kernicterus. Bien, ¿qué hacemos con los niños o cuál es el tratamiento en los niños con ictericia? ¿Qué hacemos? La fototerapia es una alternativa y la otra es la sanguinotransfusión y también medicación. Bien, dentro de todos estos, la fototerapia es la más estudiada. Más o menos a partir de la década de los 50 se ha estudiado bastante la fototerapia y la respuesta de la fototerapia frente a la ictericia. Entonces se ha ido modificando y se ha ido mejorando la luz que de alguna manera cambia o revierte la ictericia. Entonces, la luz ideal debe ser más o menos, debe tener una longitud de onda de entre 450 a 550. ¿Qué colores tienen esa intensidad o esa longitud de onda? Son la luz blanca, azul y verde. Entonces, el fluorescente que ustedes están viendo en el techo tiene una intensidad, una longitud de onda de más o menos 450 a 500. Entonces, si ustedes obtienen una luz azul, que son las luz LED o color azul o verde, más o menos supera hasta 550. Entonces, ¿qué es mejor, la luz azul o la luz verde? Entonces, por eso que ahora hemos dejado de lado las luces blancas y lo que utilizamos ahora son las luces LED. Entonces, con una longitud de onda de más o menos entre 450 y 550. Eso es lo ideal, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la luz? ¿Qué creen que hace la luz? ¿Cómo mejora o cambia la luz? ¿O cómo revierte la bilirrubina? Entonces, la bilirrubina no conjugada, la bilirrubina que es liposoluble y no es hidrosoluble, es fotosensible. Esa bilirrubina se adhiere rápidamente a la luz, a las longitudes de onda que nosotros estamos emitiendo, y rápidamente se convierte en lumirrubina. La lumirrubina es un metabolito de la bilirrubina que nosotros podemos excretarlo rápidamente. Entonces, es por eso que fácilmente y rápidamente con la luz cambiamos la bilirrubina y cambiamos a metabolitos que podemos eliminar o excretar. Entonces, ¿cómo los eliminamos? Lo podemos eliminar con la orina, lo podemos eliminar por las heces. Entonces, disminuye rápidamente la concentración de bilirrubina a nivel de la sangre. Entonces, ¿cómo tenemos esto? Con estas luces, ¿no? Con las luces blancas, azules y verdes. Entonces, esos son los conceptos que se utilizaban con los tubos fluorescentes, ¿no? La distancia de 25 a 30, eso para disminuir las lesiones, algunas complicaciones como quemaduras. Eso se ha bajado bastante con el uso de las luces LED, no queman, o sea, pueden utilizar ustedes a menor distancia. Y si no hay respuesta o hay riesgo de sanguinotransfusión, utilicen fototerapia intensiva. Entonces no se queden con solo sus foquitos, coloquen 1, 2, 3, y utilicen fototerapia intensiva para disminuir y tratar de abarcar mayor superficie en el recién nacido o en el neonato. Entonces, los efectos colaterales: aumento de las pérdidas insensibles. Con estas luces se incrementa la temperatura en la periferia del niño, incrementando obviamente las pérdidas insensibles por evaporación. Puede haber hipertermia, puede haber daño de la retina si directamente llega la luz al ojito, por eso es la importancia de utilizar antifaz o cubrir los ojos. Importante también mencionar que incremente el tránsito intestinal. Entonces, de alguna manera, y hemos mencionado, estamos repitiendo varias veces, de que una forma de incrementar la ictericia es la estasis intestinal, ¿no? Entonces, lo que hace la fototerapia no solo cambiar el metabolito de la bilirrubina, sino también estimula la defecación, incrementa el tránsito intestinal y de alguna manera tiene un efecto indirecto disminuyendo la ictericia. Puede haber rayos cutáneos, puede haber el síndrome de niño bronceado. El síndrome de niño bronceado generalmente se da en los niños con ictericia directa. De ahí la importancia, y es algo que deben recordar siempre: no se utiliza o no se da fototerapia al niño con bilirrubina directa. Está contraindicada la fototerapia en colestasis hepática, no. Entonces, si tienen un niño con colestasis hepática, incrementan el riesgo de no solo el niño bronceado, sino también de toxicidad a nivel del sistema nervioso central. Los metabolitos que se producen por la fototerapia con la bilirrubina directa, esos metabolitos rápidamente atraviesan la barrera hematoencefálica y lesionan más aún el sistema nervioso, las células del sistema nervioso central. Entonces, está contraindicado la fototerapia en niños con bilirrubina directa, más aún si la bilirrubina directa
sobrepasa los 4 miligramos por decilitro. Entonces, si ustedes tienen niños con bilirrubina de 24 o 25 y la bilirrubina directa es de 5 o 6, entonces no le pueden iniciar fototerapia. Si es mucho más y ustedes consideran que deben bajar la bilirrubina directa por la toxicidad, entonces la indicación será exsanguíneo transfusión, no fototerapia. ¿Ya? Pero si ustedes tienen una bilirrubina total de 20 y la bilirrubina directa es de 5 o 6 y la indirecta de 15, entonces probablemente no necesite fototerapia. Entonces no pueden utilizar fototerapia y tampoco exsanguíneo transfusión. Entonces dejen al niño, hidraten al niño y vean que en forma espontánea trate de revertir y obviamente busquen la causa de su colestasis hepática. Entonces la exsanguíneo transfusión es el doble recambio, que es la doble volemia que se realiza para retirar la bilirrubina no conjugada libre de la sangre del niño. Entonces es un procedimiento básicamente mecánico donde ustedes extraen sangre y obviamente ingresan suero y paquete globular, ¿no? De acuerdo a la compatibilidad del niño, y pueden ustedes pasar en diferentes formas, pueden pasar paquete globular y suero, o si quieren recombinar la sangre y administrar el suero y el paquete globular. Entonces, cuando iniciamos fototerapia, este es un esquema. Si el niño está entre las primeras 24 horas o 48 horas, ya con un valor de 15, pueden ustedes iniciar fototerapia. Esos más o menos son de acuerdo a las tablas de Butani o los que nos orienta a iniciar la fototerapia. Hasta el tercer día pueden iniciar con 18 y después de las 72 horas con 20 miligramos. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas? Bien, hemos hablado sobre la bilirrubina o la hiperbilirrubinemia predominio indirecto. Entonces, algo cortito nada más para mencionar lo que es la colestasis hepática. La colestasis hepática utiliza predominio directo y es la bilirrubina, el tinte de la bilirrubina es totalmente diferente, es más verdínico, entonces un niño más verdecito, ¿ya? Entonces, si te dice verdínica, obviamente requiere investigación, busquen y rápidamente traten de investigar y determinar la causa de la colestasis hepática. Puede aparecer en la primera semana de vida con un incremento de la bilirrubina no conjugada, o si la bilirrubina es más del 20% de la bilirrubina total. Entonces, hablamos de colestasis hepática cuando la bilirrubina conjugada sobrepasa o está por encima de 15 a 20% de la bilirrubina total. Y obviamente la manifestación típica y clínica de la bilirrubina, de la ictericia colestásica, es la colia o la hipocolia con la coluria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le da pigmento a las deposiciones? La bilirrubina. Entonces, si ustedes tienen colestasis hepática, las deposiciones van a ser de color blanco o como la margarina, no van a tener mucho color, van a estar pueden ser acólicas o hipocólicas. Y obviamente, como sabemos y recordamos que la bilirrubina conjugada sí es hidrosoluble. La bilirrubina conjugada es hidrosoluble. Si es hidrosoluble, ¿qué va a atravesar? El glomérulo. Si atraviesa el glomérulo, ¿cómo va a ser la orina? Pigmentada. Entonces van a tener ustedes coluria y van a tener acolia o hipocolia como manifestación de colestasis hepática. ¿Sí? La causa más frecuente, siempre recuerden, atresia vías biliares, hepatitis neonatal o déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces, lo primero que deben hacer frente a una colestasis hepática es tomar una ecografía y determinar que no haya atresia vías biliares, y si no es concluyente el diagnóstico con la ecografía, soliciten ustedes una colangioresonancia para determinar si hay algún tipo de obstrucción a nivel de vías biliares. ¿Ya? Pueden tomar también biopsias y determinar la causa de la bilirrubina y descartar también causas infecciosas crónicas maternas como TORCH o infecciones agudas o problemas metabólicos, ¿no? Como déficit de alfa-1 antitripsina y también hipotiroidismo. Esta es una tabla o un cuadro donde ustedes van a observar todas las posibles causas de colestasis hepática. ¿Preguntas? Bien, la ictericia no es fisiológica en el recién nacido cuando la concentración sérica de bilirrubina es superior a 12.5, 5, 8, 2, 15. La ictericia no es fisiológica en el recién nacido cuando la concentración sérica de bilirrubina es superior a, hablamos del indirecto, ¿no? 12.5,
5, 8, 2, 15. ¿Cuál es el concepto de ictericia fisiológica? Entonces, la ictericia fisiológica es monosintomática. No sobrepasa los 12.9 o los 13 miligramos por decilitro, ¿no? Aparece entre el segundo, tercero, cuarto día. Es fugaz. Desaparece en la primera semana en el término, en la segunda semana prematuro y en la tercera semana en el recién nacido con lactancia materna exclusiva. Y obviamente no se incrementa la bilirrubina directa. Entonces, con eso, la respuesta no es fisiológica cuando la concentración sérica de bilirrubina es superior a, hablamos del término. Si sobrepasa, ¿qué valor deja de ser fisiológica? Si sobrepasa 5, es fisiológica. Si sobrepasa 8, si sobrepasa 8, ¿es fisiológica? Sí. 2 también. 12.5, que se acerca al valor que nosotros hemos mencionado, que es 12.9 o 13. ¿Sí? Y si fuera la pregunta en el prematuro, sería 15. ¿Sí? Entonces, deja de ser fisiológica si sobrepasa los 12.9, en este caso 12.5, que es lo más cercano, en el recién nacido término, y en el prematuro 15. ¿Sí? Respuesta, la A. El tratamiento con fenobarbital a una gestante al final del embarazo se asocia a menor incidencia de hemorragias intraventriculares fetales neonatales, menor incidencia de hiperbilirubinemia neonatal, mayor frecuencia de parto prematuro. 1 y 2 son ciertas, 1 y 3 son ciertas. Respuesta. ¿Qué hace el fenobarbital? Se han hecho varios estudios y se ha visto que no es concluyente que pueden disminuir la incidencia de hemorragias intraventriculares cuando se administra a la mamá, pero lo que sí es seguro y se ha demostrado que disminuye la ictericia. ¿Qué hace el fenobarbital? Ya hemos mencionado. ¿Dónde actúa el fenobarbital? El fenobarbital actúa a nivel de los hepatocitos. ¿Estimula qué? La glucuronización. Entonces actúa sobre, estimula la acción de la enzima glucuroniltransferasa. Entonces estimula la conjugación y por lo tanto disminuye la ictericia. ¿Ya? Entonces, en algunos lugares, si alguna vez vi el tratamiento con fenobarbital en prematuros, no es algo habitual, pero pueden utilizar y teóricamente debería funcionar. Entonces, no es algo que tengamos que utilizar para la ictericia, pero tiene ese efecto, disminuye la ictericia. ¿Sí? La respuesta sería A y B. ¿Cuál de las siguientes características no coincide con la definición de ictericia fisiológica de un recién nacido a término? Comienzo de la ictericia en las primeras 24 horas de vida, una bilirrubina total inferior a 12, elevación de la bilirrubina inferior a 5, su calidad de ictericia monosintomática, desaparición de la ictericia antes del sexto a séptimo día. Entonces, la ictericia fisiológica, ¿comienza antes de las primeras 24 horas de vida? No. La bilirrubina total inferior a 12 miligramos, una bilirrubina total inferior a 12, elevación de la bilirrubina inferior a 5 miligramos por día, su calidad de ictericia monosintomática, desaparición de la ictericia antes del sexto a séptimo día. ¿Cuál de las siguientes características no coincide con la definición de ictericia fisiológica? La A. La determinación del grado de afectación fetal en los casos de isoinmunización RH se realiza habitualmente mediante valoración de la bilirrubina en líquido amniótico,
test de Coombs indirecto, amnioscopía, determinación del genotipo paterno, determinación del índice lecitina esfingomielina en el líquido amniótico. Entonces, para determinar la afectación en casos de isoinmunización. Entonces, si tenemos ya el diagnóstico de isoinmunización y queremos ver el grado de afectación del feto, ¿qué hacemos? Determinamos índice de lecitina esfingomielina en el líquido amniótico. ¿Para qué es ese test? Para maduración pulmonar. Entonces, para descartar si el niño va a tener o no membrana hialina. ¿Sí? Determinación del genotipo paterno. Amnioscopía, test de Coombs indirecto. ¿El test de Coombs indirecto se hace en las gestantes? Sí, hacemos en las gestantes el Coombs indirecto para ver si hay hemólisis o no, pero no va a determinar la severidad o la lesión en el producto. ¿Ya? Entonces lo hacemos así para ver si está hemolizando o no y tomar medidas y ver si la gestante va a recibir o no su vacuna. Pero lo que determina si hay una lesión o una afectación o el grado de afectación es la valoración de bilirrubina en el líquido amniótico, ¿ya? Así como hacen para la membrana hialina. Todos excepto uno de los siguientes de los factores favorece la aparición de cagnitis o ictericia nuclear: hipoalbuminemia, hipoxia, acidosis, recién nacido pretérmino, poliglobulia. Te hemos mencionado que la lesión encefalopatía por bilirrubina se incrementa, ¿no?, cuando se incrementan los factores de neurotoxicidad. Entonces, los factores de neurotoxicidad son la bilirrubina libre o no conjugada libre y cuando se altera la barrera bronquiocefálica. Entonces, ¿en qué condiciones se darán? Cuando hay hipoalbuminemia, ¿sí? Perfecto. Cuando hay eventos de hipoxia, acidosis, recién nacido prematuro, la poliglobulia. Entonces, la poliglobulia puede incrementar el riesgo de ictericia, pero no de encefalopatía por hiperbilirrubinemia. ¿Ya? La causa más frecuente de ictericia en las primeras 24 horas de vida es ictericia fisiológica, isoinmunización RH, isoinmunización anti-A, anti-B, inducida por lactancia materna. Entonces, la causa más frecuente de ictericia en las primeras 24 horas. La ictericia en las primeras 24 horas es patológica. No es fisiológica, es patológica. Entonces, la causa más frecuente de ictericia patológica será, las ictericias, y clasificamos inmunes o no inmunes, inmunes, ¿no? Entonces, y dentro de esas inmunes, la más frecuente en las primeras 24 horas será incompatibilidad de grupo o de factor. De grupo, ¿sí? Entonces, es más severa con incompatibilidad de factor. Si hay incompatibilidad de factor, rápidamente puede desencadenar la hemólisis. Pero si hablamos en frecuencia, estamos hablando frecuente, hay más incompatibilidades de grupo que de factor. Entonces, por lo tanto, la incompatibilidad de grupo es más frecuente que la incompatibilidad de factor. Entonces, dentro de las incompatibilidades de grupo, la A y la B, ¿cuál es más frecuente entre la A y la B? La A. ¿Sí? Entonces, recuerden siempre, incompatibilidad de grupo A más frecuente que incompatibilidad de grupo B. Entonces, si hablamos en frecuencia, es más frecuente la ictericia por incompatibilidad patológica en las primeras 24 horas por incompatibilidad del grupo A. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Si hay dudas, pregunten, por favor. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la ictericia fisiológica del recién nacido? Es más intensa en el tercer o cuarto día de vida. La cifra de bilirrubina total suele ser inferior a 13. Dura alrededor de un mes. El estado general es bueno y las orinas son normales. Respuesta. ¿Las orinas eran normales en el niño con ictericia? ¿Son normales las orinas en el niño con ictericia? Estamos hablando de ictericia predominio indirecto, ¿no? ¿Son normales? ¿Por qué? Porque es liposoluble, no hidrosoluble. Entonces no atraviesa el glomérulo, no pasa, no pigmenta la orina. ¿Ya? ¿Cuál es hidrosoluble?
La directa. Entonces por eso la manifestación es la coluria, en la directa. El estado general es bueno. Estamos hablando de ictericia fisiológica. ¿El estado general es bueno en ictericia? ¿Sí o no? Sí, hemos mencionado que es monosintomática. El único síntoma, en este caso el único signo, es la ictericia, ¿no? Entonces no hay otra manifestación. Por lo tanto, el bebé está bien. Dura alrededor de un mes. ¿Cuánto tiempo dura en recién nacido a término? A término, una semana. En el prematuro, 2 semanas, recuerden, 2 semanas. Y en el bebé a término que recibe lactancia materna exclusiva puede durar hasta 3 semanas. ¿Sí? La cifra de bilirrubina total suele ser inferior a 13. ¿Sí? Que es fisiológica. Es más intensa en el tercer o cuarto día, también. La hipoglicemia de recién nacido, hijo de madre diabética, se presenta en las primeras 6 horas, las primeras 24 horas, la primera semana, el primer mes, el primer año. ¿Respuesta? La hipoglicemia en el niño que es hijo de madre diabética se presenta. ¿Por qué se produce hipoglicemia en el niño en el hijo cuya madre es diabética? Entonces, ¿por qué se produce la diabetes? La diabetes se produce por incremento en la concentración alta de glucosa, ¿no es así? Y obviamente la mamá, para compensar eso, tiene que producir insulina, incrementa la producción de insulina. Y la insulina no solo va a estar en la mamá, también pasa por la placenta y también llega hacia el bebé. Y recuerden que la insulina es una hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento hace que el niño sea grande. Por eso que los niños que son hijos de madres diabéticas son macrosómicos. Entonces el riesgo de los macrosómicos es la hipoglicemia, o el factor de riesgo, trastorno metabólico que se afecta o que se va a dar a ser la hipoglicemia. Entonces, ¿cuánto tiempo dura este problema en el recién nacido? ¿Cuánto tiempo esperan ustedes que tenga riesgo de hipoglicemia? ¿Será 6 horas, 24 horas, una semana, un mes, un año? Para eso se debe recordar el metabolismo de la insulina. ¿Cuánto tiempo le va a durar al bebé la insulina en el cuerpito? Le durará un día. Entonces el riesgo será 24 horas. Entonces obviamente el bebé crece porque tiene el aporte continuo de la insulina de la mamá. De parte de la mamá, la hormona de crecimiento hace que el bebé sea grande. Pero si el bebé nace, entonces rápidamente también se metaboliza la insulina. Y durante las primeras 24 horas tiene riesgo de glicemia. Por eso que ustedes piden a las 2 horas una glicemia, y si está normal, bueno, continúan con leche materna, o si no, incrementan el aporte de glucosa.